clase fue acerca de cómo conquistar el corazón de las personas, parte uno, y hoy es cómo conquistar el corazón de las personas, parte 2. Liderazgo cristiano uno, cómo conquistar el corazón de las personas, parte 2. Y hemos estado pues hablando mucho acerca del libro de los proverbios, de cómo ser sabios. Por ejemplo, acá tenemos para iniciar Proverbios 10:32 que dice que los labios del justo saben hablar lo que agrada. Y eso es muy importante. A veces dañamos a la gente muy fácil por medio de una palabra maldicha. Y eso nos pasa a todos. Y de repente no teníamos mala intención de decir una palabra hiriente contra otra persona, no era nuestro deseo, pero de repente la herimos, a veces pasa mucho. Bueno, también desafortunadamente hay personas que se hieren muy fácil y todo esto, pero bueno, o sea, el hacer, el aprender siempre nos va a hacer bien, el buscar la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, para que nuestras palabras salgan sazonadas para la necesaria edificación, es muy importante. Entonces, encontré esta frase dentro del tema que me pareció bien linda y la quise resaltar acá. Si Suni me la puede leer, por favor, las letras rojas que ves ahí en la Amén. pantalla, la puede leer, por favor, muchas gracias. Dios espera la manifestación de su amor entre sus hijos, porque quien quiere besar, abrazar y amar todo el tiempo es Dios y no usa a nosotros para hacerlo. Nos usa a nosotros para hacer. Y nos usa a nosotros para hacerlo. Aleluya. A mí Wow, me llegó como poderoso. tan a lo profundo del corazón esa Wow. frase, familia. O sea, porque es que usted sin Dios, usted no quiere amar al otro. O sea, Dios es el que coloca ese amor en nuestro corazón, ese deseo, esa compasión por el otro, por lo cual me encantó esa frase porque, o sea, Dios quiere que nosotros manifestemos su amor unos con los otros. Y eso tan lindo que el que quiere besar, abrazar y amar es Él. Póngase a analizar su vida. Sun, si no es así. Amén, aleluya. Marlon, si no es así, o Así sea, es. Dios es el que nos da. Por ejemplo, el versículo que ahora mencionó el pastor Orlin a mí me encanta porque dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es el que derrama amor en nuestros corazones para que amemos a Jesús, para que amemos al Padre, para que amemos su palabra y para que amemos a nuestro prójimo. Sin ese amor del Espíritu Santo en nuestros corazones, lo que sentimos es deseos de hacerle daño al otro. ¿Qué piensa eso, Pastora Diana? Así es, pastor. O sea, eso que usted está diciendo es muy tremendo porque es verdad, es que no, o sea, no se puede, ese amor de Dios, nosotros no lo podemos dar por nuestras propias fuerzas, o sea, por nosotros mismos. Es el Exacto. Espíritu Santo quien pone ese amor en nosotros y a través de nosotros se lo podemos dar a las otras personas, ¿sí? Si no, sería imposible porque nosotros sin Él no somos nada, somos totalmente miserables. Amén, pastora. Eso es una realidad. Entonces, qué lindo eso, qué lindo eso y qué lindo cuando nos dejamos usar por Dios, cuando nos dejamos llenar de ese amor para amar a alguien que lo necesita, para dar un abrazo al que lo necesita, para dar un beso de amor tierno, dulce, limpio, cariñoso a alguien que lo necesita y hacerle sentir a alguien que es importante, que vale para Dios. Eso es muy importante. Sí, Muy bien. pastor. Entonces,
Sí, Marlon. Pastor, cuando, verdad que no sé si le ha pasado, yo creo a muchos, que cuando alguien ha hecho, uno sabe que la persona ha hecho algo muy malo, algo en contra de uno, y uno sabe muy bien, y uno, Ujú. verdad, a veces, bueno, uno actúa de la manera, porque la Biblia dice en Efesios 5:1, uno tiene que imitar a Dios, ¿verdad? Ajá. Como Él es. Entonces, uno no va a pagar, porque por eso es que conoce a Dios, por eso es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Uno va a actuar como Dios quiere que actuemos, ¿verdad? Cuando uno le hace el bien a aquella persona, pastor, y sabe que aquella persona que uno sabe lo que ha pasado, entonces esa actitud correcta, imitando a Dios, hace que aquella persona, pastor, por medio del Espíritu Santo, se sienta, ¿cómo le digo? No sé si culpable, pero se sienta, pastor, en decir, wow, yo que tanto le he hecho a esta persona, a este hombre, a esta Ujú. mujer, y él yo no veo con No rencor, guarda no rencor. guarda Ajá. rencor, Amén. wow. Entonces dicen, ahí es donde dice, me gusta. La verdad que ella y ellos tienen algo que yo no tengo y yo no entiendo porque tanto daño que le he hecho y cómo actúa, cómo me ayuda, cómo es, qué bonito que actúa ella. A mí me gusta ser como ella y entonces ahí es que uno predica a las personas con actitud correcta, como dice Efesios 5:1. Amén. Amén, amén, amén. Mi hermano Marlon, muchas gracias por tu aporte. Así es. La clase pasada estuvimos viendo bastante acerca de Romanos 12 de la lista que allí tiene el apóstol Pablo que nos dejó escrita para actuar en el carácter de Cristo. Hoy también vamos a ver un poquito más adelante acerca de ello, de la importancia de aplicar esas características que siempre deben estar en los hijos de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien, la aceptación es una necesidad profunda del ser humano. O sea, Dios fue el que nos ha hecho o es el que nos ha hecho aceptos delante del Señor. Efesios 1:6 dice que hemos sido aceptos en el amado. Y esa palabra sí que habla profundo a mi corazón porque hemos sido aceptos en el Señor por amor, con amor, recibidos en los brazos del Padre con amor. Y eso cuando uno experimenta eso en la vida, eso cambia completamente nuestra forma de ver la vida. A partir de que nosotros entendemos esa aceptación del amor del Padre de mi vida, a pesar de que yo tengo errores, soy aceptado por amor. Y ya que estoy hablando de eso, quiero que miremos esa diapositiva, lo que está haciendo Jesús allí. O sea, porque eso es aceptación. Vemos a este hombre con unas vestiduras sucias, pero vemos a Jesús cubriéndole con vestiduras limpias, con vestiduras blancas, con vestiduras que lo, que lo presentan digno delante de papá. Y ahí es donde vemos ese versículo que otra vez está repetido ahí, Efesios 1:6, que somos aceptos en el amado. Y no somos aceptos por nuestra inteligencia, ni por nuestras buenas capacidades, ni por nuestra bondad, ni por nuestro conocimiento, por absolutamente ninguna virtud que haya en nosotros. Somos aceptos porque Él nos amó, como dice el apóstol Pablo, que no, es el apóstol Juan, mira cuán grande amor ha tenido el Señor para con nosotros, que cuando éramos pecadores, Él nos amó. Él nos amó aún siendo pecadores y nos está cambiando las vestiduras. Yo siento algo muy fuerte con esa palabra y con esa imagen, porque yo siento que hoy el Señor está colocando vestiduras blancas en una persona.
Y yo declaro que hoy esas vestiduras están sobre ti, vestiduras nuevas, vestiduras de príncipe, vestiduras de princesa. Está siendo aceptada, está siendo aceptado en el amado, en el amor, en ese amor genuino, en ese amor limpio, en ese amor puro. Estás siendo cubierto con amor limpio, estás siendo cubierta con amor limpio, con amor puro. Y allí es precioso, es precioso, es precioso, porque cuando experimentamos eso, es cuando podemos tener los pensamientos que decía ahora Marlon, que aunque una persona nos haya ofendido, nosotros nos sentimos sin peso de odiarla, de guardar rencor. O sea, cuando empezamos a meditar en que hemos sido aceptados en el amado sin merecerlo, es cuando también tenemos que reconocer que no podemos odiar a alguien cuando, o no podemos señalar a alguien y no podemos culpar a alguien si yo mismo no estoy siendo culpado por mi papá. Si por mi papá estoy siendo perdonado, si por mi papá estoy siendo amado, yo no puedo culpar a otra persona y odiar a otra persona, sino que lo que tengo que hacer es amar a esa persona. Es todo lo que tengo que hacer. Lo debo hacer. Muy bien, entonces, volviendo a esta diapositiva, la aceptación es una necesidad profunda del ser humano. Eso es una necesidad profunda de nosotros y de alguna manera yo creo que por ahí empieza el evangelio. Y cuando una persona se siente nacida de nuevo, siente que fue aceptado en los brazos de papá, siente que fue perdonado, siente que ahora es una criatura diferente, siente que ahora no tiene que mendigarle amor a nadie, porque ahora tiene todo el amor de papá, tiene todo el amor de papá, no tiene que estar mendigándole amor a nadie. Muy bien. Pasamos a esta siguiente diapositiva acerca de la fuerza del amor, porque el amor es una fuerza suprema, es lo que más puede llegar a transformar el corazón de las personas, el amor. Y Dios manifiesta su amor entre sus hijos, porque el amor todo lo puede y el amor cubre multitud de faltas. El que ama constantemente conquista los corazones. He allí precisamente donde nosotros debemos tener un corazón lleno de amor para con la gente, porque entonces allí vamos a conquistar a las personas por medio del amor. Una persona se queda donde se siente amada, donde se siente valorada, donde siente que, que, o sea, que es bien recibida. Allí la persona se va a quedar. La importancia de la comunión también es muy importante. Hablamos en la clase pasada acerca de esto también y es muy importante repasarlo. Preferir la compañía de los hijos de Dios. Esto es muy importante porque Amén. cuando preferimos la compañía de los hijos de Dios, estamos como poniéndonos en un lugar seguro. La gente afuera está llena de de muchas malas actitudes o de muchas malas acciones que nosotros podemos ser contaminados por ello. Entonces, obviamente que no podemos apartarnos del mundo completamente. Siempre tenemos que estirar las manitos, las manos a tratar de rescatar a los que más podamos.
pero como bien dice el apóstol Pablo en Gálatas, teniendo cuidado de nosotros no ir a ser tentados. Y para eso es muy importante que en nuestra vida cotidiana siempre prefiramos la compañía de los hijos de Dios, porque nos protegemos unos a otros nos ayudamos, unos a otros nos damos fuerza. La unidad y la identidad trae aceptación en el cuerpo del Señor. Entonces, esa unidad con el cuerpo de Cristo y esa identidad de los unos que nos identificamos los unos con los otros y con el Señor, entonces eso trae aceptación unos con otros y con el Señor. También hay algo acá bien lindo y es que la luz no tiene comunión con las tinieblas, que es lo que es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta, que como si nosotros nos consideramos luz, procuremos tener comunión con los hijos de la luz. Muy bien. Entonces nuestra aceptación nace en el corazón de Dios y se manifiesta en la unidad del cuerpo de Cristo. Y ya dijimos, hablamos acerca de Efesios 1:6, que dice allí la palabra de Dios que hemos sido aceptados en el amado. Dios nos amó, Dios nos aceptó como sus hijos y como sus hijos hoy debemos actuar de acuerdo a su preciosa voluntad. Muy bien. Luego vamos a tener esta parte que también es muy importante acerca de ocuparnos de nuestra salvación. Marlon, el pastor Orlin hace ratico no me alcanzó a leer. El pastor Orlin, ¿tú me puedes leer Filipenses 2:12 y 13? Aló, pastor Orlin. Aló, pastor Orlin. Y si no, Marlon, por favor. Filipenses 2:12 y 13. Marlon, pastor. Amén. muchas gracias, Marlon. Filipenses 2, 12 y 12. 13. Ahí vamos, pastor, para allá vamos. Dice, por tanto, amados, o sea, los de la familia Ilio y el resto de los Amén. hermanos, ¿verdad? Por Amén. tanto, Amén. amados míos, o sea, míos también dice, como Amén. siempre habéis obedecido, o sea, que ya sabe que somos obedientes, no Amén. como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Amén. ocupándose en vuestra salvación con temor y temblor. Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, familia. Amén. Muchas gracias, Marlon. Qué texto, ese texto es precioso. Entonces, nos habla la palabra de Dios allí acerca de la necesidad de mantenernos ocupados en Dios y mantenernos ocupados en nuestra salvación. Hay gente, como bien mencionaba hace un rato el pastor Orlin, y lo hemos mencionado varios, hoy en día hay mucho engaño y hay mucha gente que dice, no, la salvación nunca se pierde y entonces usted ya aceptó a Jesús y luego puede hacer lo que quiera y la salvación no la va a perder porque ya eres salvo. Eso contradice completamente este texto de la necesidad de nosotros siempre observar nuestra salvación con temor y temblor. Si la cuidamos es porque se puede perder, ¿cierto? Entonces hay que mantenernos ocupados en Dios. Y esto es importante porque cuando nos mantenemos ocupados en Dios, familia, no vamos a dejarnos ocupar por rumores, por críticas, por chismes, sino que vamos a estar allí centraditos haciendo la preciosa obra de Dios. No vamos a estar ocupados viendo al otro, cómo le va al otro, que si al otro le va bien, que porque a mí no. No, simplemente vamos a ocuparnos, a leer, a estudiar, a desarrollar las tareas de la universidad, a hacer todo con excelencia,
que yo lo que he encontrado es que Dios siempre le da a cada quien de acuerdo a su obra. Siempre Dios es absolutamente justo y cuando nosotros nos ocupamos en sus cosas, Él nos va a bendecir, Él nos va a dar esa retribución buena que Él O sea, en siempre otras sabe. palabras, pastor, Sí, Marlon. en otras palabras, Dios tiene lo suyo y Dios tiene lo mío. Sí. Amén. 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 Así es, Marlon. Y nunca hay un error en lo que Dios le da a una persona. Cuando esa persona tiene algo, es porque delante de Dios se lo ha ganado. Dios, o sea, a veces como cristianos tenemos un pensamiento un poco socialista, que queremos que Dios nos bendiga a todos por igual. Y resulta que no es así, Dios no obra de esa manera. Siempre Dios obra de acuerdo a la búsqueda de cada persona, a la obediencia de cada persona y varias otras cosas. Pero bueno, eso es obviamente algo de Dios con cada persona y la invitación es a ocuparnos en Él, en hacer su preciosa voluntad, que Él sencillamente se ocupará de lo que a Él le corresponde, que es bendecir. Y pastor, Sí, y no, Mario. y es que es bíblico también, pastor, porque yo que me voy a poner a hablar con una gente chismosa, yo, pastor, si yo lo que quiero es llenarme de Dios. O sea, es que es bíblico también, yo no me voy a, es bíblico porque el profeta le dijo Samuel a Saúl, vaya usted y júntese con aquella compañía de profetas que viene bajando del collado para que usted profetice igual que ellos. O sea, es Amén. bíblico, ¿verdad? Entonces yo me Entonces, tengo que buscar juntar con alguien que quiere algo que yo quiero, llenarme la presencia de Dios, como estamos ahora, pues. amén, 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 Marlon. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Si queremos crecer como hijos de Dios, hay que juntarnos con los hijos de Dios. Muy bien. Servicio ferviente también es supremamente importante. Servir con pasión, entusiasmo y valentía. O sea, servirle a Dios con todo nuestro corazón. Nada debe detenernos. El que sirve con fervor conquista los corazones de las personas. Entonces, recuerde que estamos hablando, este tema es muy importante acerca de conquistar el corazón de las personas. Y cuando a ti te ven servir con fervor, con pasión, que realmente amas a Dios, que realmente amas la gente, entonces allí vamos a conquistar el corazón de las personas. Muy bien. Ahora es muy importante también tener una actitud positiva, una actitud llena de esperanza, porque eso también va a conquistar mucho el corazón de las personas. Por ejemplo, las personas negativas siempre esperan lo peor, las personas negativas siempre esperan lo negativo y pues como esperan lo negativo, como esperan lo peor les viene. Eso es una cuestión de fe. Recuerden que el temor es fe contraria, fe a la inversa. El temor es creer en lo malo, es creer que algo malo me va a pasar, pero las mismas fuerzas o las mismas energías o el mismo tiempo en que empleo creyendo que algo malo me va a pasar, lo puedo emplear creyendo que algo bueno me va a pasar. Y el que espera lo malo, le viene lo malo, pero el que espera lo bueno, le viene lo bueno. De eso eso es una realidad absoluta. Por eso la palabra de Dios siempre nos invita a creer, a esperar las cosas mejores. La palabra de Dios siempre nos invita a ser positivos. Dígame, por ejemplo, Minerva, es incómodo estar uno hablando con una persona negativa, ¿cierto? Minerva, ¿estás por ahí? Dígame, Sí, pastor, ¿es incómodo?
Cuando tú estás teniendo una conversación con alguien que es negativo y tú tratas de ayudarle a salir de allí, pero se mantiene en lo negativo, o sea, ¿cómo consideras tú esas conversaciones? O sea, que no son conversaciones que edifican, pastor, porque si yo voy a estar hablando con con alguien que de pronto espera lo peor, entonces uno tiene que estar como que reprendiendo, Señor, en el nombre de Jesús, lo declaro sin poder, lo declaro sin poder. Entonces son personas que en verdad no convienen estar a nuestro lado, pastor. Y exacto, y entonces si tenemos negatividad en nuestro corazón, difícil vamos a conquistar el corazón de las personas. Mire, precisamente como estamos hablando, Minerva, el mundo está lleno de gente negativa, ¿cierto? Sí, claro. Gente llena de temores, gente llena de muchas cosas malas. Pero Dice cuando nos... dice que las personas que son negativas, lo que hace es que destruye, pero el que es positivo y espera lo mejor, edifica, Amén. pastor, porque qué tal que uno está hablando con los proyectos, por decir, un proyecto que usted tenga o que tenga yo, no, que yo voy a construir una casa de 2 pisos en Barranquilla por esto y esto, porque esto, y dice, ve, pero es que tú La no ves cosa que de está pronto dura. ¿Cómo tú haces eso? ve, ¿tú cómo vas a hacer esta cosa Así con mismo. tanta dificultad? Mira que te va a ir mal, mira que te va a ir. No, pastor, entonces esas personas Exacto. no convienen estar al lado Fuera. nuestra. Ay, Dios mío, Fuera, echarla fuera oremos en por el Amén. ello. nombre de Jesús. Amén. Entonces, por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos tener una actitud siempre positiva, esperando lo mejor, sabiendo que lo Claro. mejor viene para nosotros. Ahora, esto hace que conquistemos los corazones de la gente, porque precisamente toda esa gente negativa necesita una luz, necesita una esperanza. Y cuando Sí. ellos ven una esperanza en nosotros, entonces nosotros podemos ser alguien que les direcciona, que les ayuda, que les trae esperanza a sus vidas. La palabra nos enseña, pastor, dice en la palabra, dice en Efesios, dice, que no debemos estar a la espera de malas noticias porque nuestro corazón debe estar firme esperando en Jehová Dios. Amén, amén, amén. Y Amén, y pastor, así es. pero hay personas y hay personas que, como dice la hermana, no, es que mejor es hacerse a un lado porque en vez de dar lo que están es quitando, ¿me Claro. entiendes? Claro. Lo que uno ha recibido, lo que uno ha buscado. Pero, pastor, la palabra de Dios tiene peso donde quiera que uno la habla. Y aunque sea muy negativa las personas cuando uno habla la palabra, un Amén. texto, algo que uno le hable, Así es. pueden ser negativas, pero Me ha eso le va a hacer pasado. eco en el corazón y la mente y se va a quedar pensando, ¿será Así cierto es. lo que hermana Minerva, hermano pastor me dijo? ¿Será cierto? Y aunque sea negativo, porque la negatividad es de Satanás, todo eso es una mentira del Ujú. diablo, ¿verdad? Pero Exacto. entonces cuando nosotros vamos con la palabra, ya la palabra ya quedó, ya la soltamos, y Yes. ya quedó en la mente de esa persona que queda haciendo eco. ¿Será cierto? Claro, Será que tiene sí, razón. no, Y ahí queda trabajando, ¿me entiendes? Y como quiera, aunque nos sintamos mal porque no ha pasado, nos sentimos mal en el momento, porque es que hay gente que tiene, como usted dijo, pastor, tiene fe en que no van a suceder las cosas. Tiene fe en que no va a pasar lo que ella está pidiendo. Y pues, es mejor hacerse a un lado porque, ¿verdad? No, le está quitando más bien lo que uno, ¿verdad? Pero cuando uno habla la palabra, esa semilla va quedando ahí, pastor. no, las dos cosas son importantes, Ujú. Marlon. El hecho de, por ejemplo, lo que dice Minerva, que no conviene tener pues como amistad con esa persona que sea muy cercana a mí, eso es una realidad. Obviamente la parte tuya también es muy importante en el sentido de que obviamente tampoco podemos hacer a un lado a la gente y es donde viene la parte que estábamos mencionando que debemos ser luz para esas personas. Entonces, no tanto como para que O sea, sea mi pastor, de amigo íntimo, pronto, pero sí para ser un ejemplo de esa persona. exactamente, Ujú. exactamente, No, pastor. O pero sea, yo me no refería como a hacerlas a un convivir, lado, pastor. porque Sí, entonces
no hacerlas a un lado, pastor, porque después entonces, ¿dónde va a quedar la palabra que uno tiene que edificar a esas personas, verdad? Claro, No, Pero lo que yo veo de pronto es no contar nuestros proyectos a ellos, ujú. porque si no los van a dañar, no aguanta. claro, Pastor, hermana adelante, Minerva. Marlon. Sí, yo me refería como a convivir, como a pasar tiempo, yo digo, como a compartir. No, claro, sí, porque ese es el trabajo, ¿no? Pues ese es el trabajo mío y suyo, y de todo lo que estamos aquí, rescatar a esa gente que piensa, que piensa negativo, ¿me entiendes? Ese es el trabajo de nosotros. Pero no, Claro, ¿verdad? O sea, no tratar, pues, como buscar, como alimentarnos, pues, pasar, ¿verdad? A eso más me refiero, exacto. pero Sí, yo sí. entiendo Ujú. perfectamente. Y está muy bien tu aporte, Marlon, porque obviamente eso, lo que yo entiendo de la parte tuya es la necesidad de ser luz para esas personas. Claro que sí. Muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando con esta siguiente diapositiva y es la firmeza en la tribulación. Dice allí en la carta a los Romanos capítulo 12, dice que debemos ser sufridos en la tribulación, firmes en la tribulación, y ser firmes en la tribulación o ser sufridos en la tribulación es confesar fortaleza en la debilidad. O sea, aunque las cosas estén muy difíciles, nosotros seguimos confesando fortaleza. La firmeza en Cristo genera confianza. Esa firmeza en Cristo va a generar confianza en nosotros y obviamente en las personas que nos rodean. El sufrido en la tribulación conquista los corazones. Entonces, es muy importante eso, que aunque haya tribulación, aunque haya dificultades en nuestras vidas, nosotros todavía mantengamos esa mente positiva, esa fortaleza, eso que dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy, porque en el Señor somos fuertes y sabemos que hay un mañana mejor, sabemos que mañana hay una esperanza, sabemos que las cosas no se van a quedar como están hoy, si estamos pasando por situaciones difíciles, sino que mañana, el mañana va a ser mejor. Ahora vemos allí algo bien lindo también de la necesidad de ser constantes en la oración, y eso sí que es importante para conquistar el corazón de las personas, porque de las cosas más lindas que podemos regalarle nosotros a una persona es que oremos por ella. Y de las cosas que será un regalo que nunca dejará de ser y que nunca dejará de existir es que nosotros oremos por las personas y que traerá un fruto. Téngalo por seguro que las personas por las que tú oras, algo va a hacer Dios. Yo no sé, pero hace muchos años yo leía como una promesa muy linda en un libro y decía que las personas que se condenan y que dan al infierno es porque no tuvieron quien intercediera por ellas. Pero que cuando uno intercede por la gente, aunque pareciera que no pasa nada, en algún momento de la vida Dios hace algo, se manifiesta de alguna manera en esa persona para traerla a salvación. Y eso pues es lo podemos ver en muchas ocasiones en la palabra de Dios, especialmente cuando Abraham intercede por su sobrino Lot y en varias ocasiones que hay intercesiones, personas que realmente interceden. Daniel que intercede por toda la nación y Dios trae una respuesta preciosa de liberación a la nación de Israel y bueno, muchos ejemplos en la palabra de Dios. Así que debemos ser constantes en eso, en la oración por las personas que nos rodean, por las personas que nosotros anhelamos que sean salvas, que lleguen al conocimiento de la verdad. Muy bien. La oración es arma espiritual poderosa. La oración debemos usarla como un estilo de vida, no como una obligación. Pues el que ora sostiene a otras personas. Entonces, hay muchas personas que no saben orar,
no pueden orar. Bueno, no sé, hay cosas que suceden en las personas o, o no se acercan a Dios, no quieren, qué sé yo. Pero cuando nosotros oramos por las personas, eso incluso las va a sostener a ellas y va a traer bendiciones a las personas por medio de nuestras oraciones. Nunca menospreciemos la oración, familia. La oración, dice el apóstol Santiago, que la oración del justo puede mucho. Linda, ¿estás por ahí? ¿Tú crees que eso es una verdad? ¿Que la oración del justo puede mucho? Aló, Linda. Amén, Linda. pastor. ¿Tú consideras que cuando oramos por las personas, Dios escucha nuestras oraciones? Linda. Amén, pastor. Sí, y creo que más cuando tenemos esa fe, ¿verdad? Él hace todas nuestras peticiones y de corazón realidad. Sé, como dicen, Él escucha y si pedimos, Él nos concede las peticiones, ¿verdad? Con Amén. un corazón constricto y humillado ante Él. Amén. Eso es importantísimo. Un corazón contrito y humillado. Entonces es precioso cuando oramos por las personas. Muy bien, ahora pasamos a esta diapositiva que se trata de generosidad y bondad, porque nuestra generosidad y nuestra bondad también es vital para conquistar a las personas. A todo el mundo le gusta que le den algún regalito. ¿Qué piensas de eso, Minerva? Nos gustan los regalitos, ¿cierto? A todos nos gustan los regalos, pastor, pero, ¿Cierto? Poco lo hace. pero Ese es el caso y Dios nos pide que seamos Pero generosos. pero sí, Dios nos ama y nos da el regalo de la vida todos los días de respirar, amén, que es la lo vida más eterna. lindo que podemos tener. Amén, Suni, amén. Así es, así es. Pero entonces, nuestra generosidad, especialmente con las personas necesitadas, familia, uy, ojalá nosotros aprendiéramos eso más, porque nos falta mucho, es como dice Amén, Minerva. así es. A veces nos quedamos tan cojos en eso, pero a mí me parece tan hermoso este versículo de Proverbios que dice que el que le da al pobre, al Señor presta y el bien que haya hecho se lo volverá a pagar. Eso es hermoso y Dios paga multiplicado. Entonces, qué importante que abundemos en toda buena obra, que seamos generosos, como también lo dice allí Romanos 12, que seamos generosos y que abundemos en toda buena obra para las necesidades de los santos, para las necesidades de las personas, porque mire familia, a veces estamos tan ocupados en nuestras propias cosas, en nuestras propias necesidades que a veces son muy poco urgentes, que eh, a veces son más bien producto de nuestro egoísmo y de nuestro ego, a veces cosas que no necesitamos, pero estamos ocupados tanto en nuestras propias cosas que la mayoría de las veces no son tan urgentes, ¿Ah? pero esa ocupación nos hace olvidar de la urgencia de los demás, porque hay personas a nuestro alrededor que tienen urgencias, pero nosotros a veces estamos muy ensimismados en nuestro propio mundo. Entonces, es allí la importancia de la generosidad. De Pastor, ser a veces de pronto adelante. vemos al hermano necesitado, o sea, con zapaticos que de pronto no están, sino viejitos o con algo roto, con algo que en verdad ya se ve muy mal.
Y de pronto le estamos pidiendo al Señor, ay Señor, súplele, Padre, ese varón que Dios le provee una vez Mm, que le provee el alimento, que le provee el calzado, pero si si tú estás viendo es porque Dios te abrió los ojos para que tú le suplas al hermano, para que eso tú es le una des, realidad. sí, porque de Pas- pronto pedimos para que Dios le supla, pero si tú lo puedes hacer, Eso es una realidad. Señor, ayúdale. Y si el Señor se lo está mostrando a usted, se lo está dejando a ver, es porque se lo está dejando ver, es porque quiere que tú lo hagas y tú le muestres el amor de Dios. así es. Es bien tremendo porque hace unos días leía en la biografía de George Mueller, que fue un hombre muy usado por Dios en Inglaterra, y hubo un tiempo que hubo una peste de malaria, creo que era de cólera, era altamente contagiosa, y en un momento la esposa le dijo, porque pues a él le tocaba ir a orar por la gente, y la gente se moría, mucha gente, y pues él era el pastor, a él le tocaba, lo llamaban para que fuera a orar bueno, todos los días. Entonces la esposa le dice, eh, Jorge, ¿no te da miedo que enfermes y nos dejes a mí y a la niña solas? Y entonces él le dijo, sí, amor, sí me da miedo que enferme, pero tú sabes que yo soy el medio que Dios está usando para mostrarles a ellos que Él los ama. Entonces, aunque yo tenga miedo que enferme, es algo que tengo que hacer. Tengo que mostrarles que Dios les ama en medio de esta dificultad. Tengo que mostrarles que Dios es bueno y que Dios es real. Entonces, es lo que dice mi hermana Minerva. Muchas veces, o sea, Pastor, y lo que empezamos diciendo, adelante, Vladimir, tengo un testimonio acerca de eso, de ahondar en la adelante. buena obra. Eh, cierta, en cierta ocasión, hace varios años, orando, pues el Señor me inquietó por hacer una ofrenda a una persona. Ujú, Y yo el viernes, o sea, un viernes de alabanza y liberación, yo llegué, ya yo tenía en mi bolsillo lo que le iba a esa persona. Cuando ella entra, yo inmediatamente saco mi bolsillo y se lo empuño le empuño la mano. ujú, Y me dice ella, y yo en oración le estaba pidiendo al Señor, yo decía, Señor, ¿qué me va a proveer a mí? El único mis hermanos que me puede hacer esa provisión para yo ir a visitar a mi familiar a Barranquilla es el hermano Vladimir. wow. Y, o sea, yo acá en mi casa y en su casa, nosotros vivimos casi a 3.000 metros de distancia. Y yo no lo Wow. había visto ya desde el martes de oración. No fui miércoles Ujú, de enseñanza, no fui ni fui jueves. Pero el martes de oración, cuando yo me vine, cuando estoy orando acá en la casa, Dios me inquieta. Él viene, yo le llevo la sorpresa. wow. También al hermano pues en la pandemia estaba cuidando la casa, se le había dañado la moto. Ujú, Entonces me dice, el único que se puede acordar de mí cuando pueda es el hermano Vladimir y con él, cuando él se acuerde de mí, será que arregle la moto. Yo inmediatamente, nosotros le cocinábamos a su esposa la mensualidad. Y yo le dije, y le das a mi hermanito, no sé, le das a mi hermanito 100.000 pesos. Ve a ese hombre bueno agradecido porque yo decía, bueno, Señor, tú eres el que toca, tú eres el que pone, así como dice ujú. Minerva. Si Dios te manda con una persona y Dios le pone otra disposición de darle, uno le puede dar. No hay que Amén. esperar. Entonces soy testigo de esas ofrendas, de esa Qué bondad. lindo eso, Vladimir. Qué Sí, lindo es. Y eso conquista el corazón de las personas, ¿cierto? sí, Señor. Eso conquista el corazón de las personas. La generosidad conquista el corazón de las personas. Y es cuando Gracias, somos Vladimir, guiados, por compartirlo, y es cuando porque, somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? amén, Porque yo también, yo digo, yo no tengo un empleo, pero si Dios me da una ofrenda, yo le ofrendo eso a otra persona. Y eso para mí es de bendición. Eso me amén. hace sentir feliz.
porque siempre hay otra persona que tal vez está padeciendo más que nosotros. Y cuando Amén. tú lo haces en el secreto y con amor del corazón, ese corazón que Sí, Dios puede en sí. nosotros, todo es Hermano, diferente. y hay veces que de pronto en un ayuno, o sea, yo lo acostumbro a hacerlo. De pronto yo quiero ayunar, pero de pronto ese día amanecí con algo en el estómago, porque hay veces que me da como un reflujo y ese amanezco como con algo en el estómago. Y yo digo, bueno, Señor, yo voy a tomarme un jugo, me voy a tomar algo, pero voy a ir a la iglesia. Pero voy a ayunar dándole mi parte de mi desayuno o de pronto para que la persona compre. Amén. ¿Ve? Ujú. Yo veo la obra del Señor. Entonces Dios, yo digo, Señor, pero si no ayuné, yo me comí los alimentos, pero yo veo que yo le ofrendé esa porción a alguien, veo más la misericordia de Dios sobre mi vida, o sea, veo más respuesta Amén. de lo que puse el propósito al Señor en ayuno. Amén. Qué lindo. Qué lindo, Minerva. Eso es precioso. Siempre todo lo que hagamos por generosidad, la gente lo agradece mucho y Dios lo ve con muy buenos ojos y nos bendice también a nosotros. Muy bien, bendecir y no maldecir, porque responder con bendición es algo muy, muy importante, familia, pues la bendición siempre vence la maldición y responder con maldición es seguir el ejemplo de Jesús literalmente. Cuando Jesús estaba en la cruz, él no se dio a las malas palabras que la gente le decía desde abajo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Dijo que podía salvar a todo el mundo y a él mismo no se puede salvar y todo esto. Pero dice que Jesús no les respondía con maldición, sino más bien orando por ellos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que seguir ese ejemplo cuando también dice, nos enseña el apóstol Pablo allá en Romanos Pastor, 12. Sí, cuando estaba colgado en el madero, te le dice uno de los dos, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. amén. Que eso, desde hoy mismo estarás en el Conmigo reino, en el ¿verdad? Desde hoy mismo, paraíso. o sea, el Señor lo bendijo, le dio esa Amén, bendición, amén, ¿verdad? Pero el que amén. estaba a la izquierda lo estaba maldiciendo, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Mm, No se arrepintió, pero el otro sí se arrepintió, acuérdate de mí. amén, amén. Entonces, qué lindo que nuestro precioso Salvador siempre bendijo y es lo que nos enseña la preciosa palabra de Dios a bendecir y cuando alcanzamos, o sea, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a alcanzar esa estatura de ese varón perfecto, bendecir y no maldecir, porque la bendición siempre va a revocar, la bendición revoca la maldición, la bendición deja la puerta abierta. Cuando tú respondes al otro con maldición, entonces te estás rebajando a la estatura del otro y estás cortando la relación. Pero cuando respondes con bendición a una maldición, estás dejando la puerta abierta para que el otro sea restaurado y pueda ser restaurada la amistad. Entonces es muy importante que nosotros nos ocupemos en bendecir a todas las personas, porque cuando nos ocupamos en bendecir a las personas, entonces no vamos a tener tiempo para maldecir. Y aquí puse esta parte porque sucede mucho que a veces nos dejamos llenar de enojo, de envidia, de codicia, porque la codicia y la envidia nos hace sentir que cuando Dios está bendiciendo a otros, no está siendo justo con nosotros y en vez de alegrarnos, nos causa incomodidad. Entonces, la importancia de nosotros alegrarnos también con el bien de las otras personas. Porque sucede muchas veces, conforme dice allí también el apóstol Pablo, que nos alegremos con el que se alegra, riamos con el que ría, lloremos con el que llora,
pero sucede también que sucede mucho esto, que a veces en vez de alegrarnos cuando el otro progresa, nos amargamos porque empezamos a pensar que Dios está siendo injusto con nosotros, pero no es así jamás. Dios no es injusto con nadie, siempre cada persona obtiene aquello que se gana delante de Dios. Y aquí cabe una historia bien linda que escuché de una pareja, de una familia, de una iglesia en Bogotá, que Dios empezó a usar mucho, mucho al pastor y una vez estaban comiendo el pastor y la pastora con otra pareja de pastores y había envidia en el otro pastor, como enojo, resentimiento porque Dios lo estaba usando mucho y entonces la pastora, la esposa le dijo, no, no te enojes y no te sientas así, no te sientas como con envidia y egoísmo por lo que está sucediendo. Busca tú también a Dios y vas a ver que Dios a ti también te va a usar, pero no dejes dañar tu corazón. Dice ella que este hombre empezó a buscar a Dios y empezó Dios a manifestarse de una manera muy hermosa, de una manera muy gloriosa también por medio de él. Entonces, básicamente es no dejarnos nosotros dañar nuestro corazón cuando Dios está bendiciendo a alguien, sino más bien buscar nosotros la maravillosa presencia de Dios y arreglar todo lo que esté malo en nosotros delante de Dios para que nosotros también pueda haber la bendición y ser agradecidos con lo que tenemos en el momento. Así que cuando bendecimos a las personas, también conquistamos sus corazones. Y ya vamos finalizando, unidad y humildad. Dios une, Satanás divide. Sí. Así que si vemos que el enemigo está trayendo algún espíritu de división en medio nuestro, debemos identificarlo y sacarlo y luego restaurar el amor en medio de la relación. Debemos evitar los celos, debemos evitar las contenciones y debemos asociarnos con los humildes. Entonces, el enemigo siempre quiere dividir, el enemigo siempre quiere dañar, pero nosotros no podemos permitir que el enemigo nos dañe. Pastor, disculpe, páseme la anterior, no le tomé captura. Captúrala. La iba a pedir para mandarla al grupo. Aleluya. Captúrala. Estamos en el Está espíritu. preciosa. Ajá. Unidad y humildad. Dios une, Satanás divide. Pero nosotros tenemos la posibilidad de revocar. Listo. Con el amor. Muy bien. Y por último, ya esta es la última diapositiva, debemos buscar siempre una nueva naturaleza. O sea, que la naturaleza de Dios que es buena esté en nosotros. En Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios que la sabiduría de lo alto, bueno, es buena, pero leamos ese versículo completo. Minerva, ¿me lo puede leer, por favor? ¿Cuál, pastor? Santiago 3, 17 al 18. Listo, ya se lo busco. Muchas gracias. Debemos buscar la sabiduría de Dios, llenarnos de la sabiduría de Dios, del amor de Dios, de la naturaleza de Dios, para conquistar el corazón de las personas. Santiago 3:17 dice, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bonito. Amén, Minerva. Muchas gracias. Entonces vemos allí que la sabiduría que viene del Señor es limpia, es pura, es santa,
vemos allí unas características hermosas y es de lo que nosotros debemos llenarnos siempre. Debemos dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra naturaleza por la naturaleza que es suya. Allí habló el apóstol Santiago de fruto, conforme también debemos dejarnos llenar del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Debemos pedirle al Señor que nos ayude. Y vamos a cerrar esta clase orando, precisamente pidiéndole al Señor esa sabiduría y ese fruto del Espíritu Santo en medio de nosotros. Si Marlon puede cerrar en oración, por favor, se lo agradezco, orando de esta manera. ¿Listo? Amén. Gracias, Gracias, pastor. Marlon. Muchas gracias. Amén. Alabado sea tu nombre, te damos gracias, Espíritu Santo, Gracias, Señor amado. por ese amor bello, precioso, Amén. incondicional, Padre Así Santo, es, la papito gloria Dios. que tienes para todos nosotros, Señor, todos los En que el nombre de buscamos tu Jesús. rostro, Padre Santo, la gloria. Para el mundo entero es tu amor, Padre Santo, porque tú enviaste a tu Hijo para el mundo entero, Padre Santo, la Amén, gloria. Padre bueno. Oh Dios, Padre Santo, pero el mundo, Padre Santo, no te quiere reconocer, Padre Santo, en la gloria. Gracias, Padre Santo, porque nosotros tenemos la oportunidad, Padre Santo, de tenerte en nuestros corazones, Padre Santo. Oh Dios de la gloria, de contar contigo, de hablar contigo 24/7, Padre Santo, de poderte Sí, Señor. sentir, de poderte hablar, de poderte escuchar, Padre Santo, en la gloria. Tú estás dentro de nosotros, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado, por esta clase bella, preciosa, Padre Sí, Santo, Señor, del amén. amor, Padre Santo. El amor, Padre Santo. Tú comienzas, Padre Santo, con el amor, el amor, el amor, el amor, Padre Santo. Fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, Padre. Oh Dios, todo es el amor. Tú comienzas con el amor, Padre Santo. Nada somos si no tenemos amor, Padre Santo, en la gloria. Amén. El De amor es acuerdo. paciente, el amor es benigno. El amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece. El Amén, amor Padre. nunca deja de ser, Señor amado. El amor no hace nada indebido. El amor no guarda rencor. El amor no se irrita por nada. El amor todo lo sabe sufrir. El amor es algo bello que nosotros tenemos para compartir con el mundo entero, Padre Sí, Santo, en la Padre. gloria. Y aunque tengamos la fe y la esperanza, pero si no tenemos amor, oh Padre Santo, no tenemos nada, Padre Santo. Sí, Necesitamos Señor. ese amor tuyo, Padre Santo. Bendice a cada una de mis hermanas, Padre Santo. A cada uno de mis hermanos, Padre Santo, en la gloria. Oh Dios, que cada